Hola, soy Martín Rentería de Diabéticos en Control y hoy les quiero comentar sobre las hiperglucemias. La hiperglucemia es el exceso de azúcar en la sangre, es una alta de azúcar en la sangre. ¿Por qué ocurre la hiperglucemia? Cuando la insulina es insuficiente, la glucosa no puede ser transportada hacia las células. El azúcar o la glucosa permanece en el torrente sanguíneo. Nosotros nos mantenemos con el azúcar alta y el resultado es una hiperglucemia. Entonces, las hiperglucemias o los niveles altos de glucosa en sangre se presentan porque el organismo no cuenta con la suficiente cantidad de insulina para controlar la glucosa, por lo que es necesario tomar algunos medicamentos o bien aplicarse insulina. La mejor manera de saber si usted está sufriendo una hiperglucemia es con la ayuda de su glucómetro. En ese momento, chéquese los niveles de glucosa en sangre. Si los resultados están por encima de 200, entonces es posible que esté sufriendo una hiperglucemia. Ahora, si usted no cuenta con glucómetro y siente alguno de estos síntomas que ya requieran atención médica, acuda al centro de salud más cercano o acuda a un hospital y pida que le hagan un examen, un chequeo de glucosa para que salga de dudas y pues lo atiendan. Recordemos que no todas las personas manejamos los mismos niveles de glucosa. Habemos personas que vivimos con diabetes que manejamos unos niveles más bajos y otros más altos. Quizá haya personas que manejen niveles de 250, 300 y no tener ningún síntoma. Y habemos personas que manejamos niveles un poco más abajo y nos sube a 200 y nos sentimos muy mal. Los síntomas de la hiperglucemia son tener mucha sed y la boca seca, tener muchas ganas de orinar y la orina tiene un olor especial, un olor a cetonas, tener mucha hambre y nosotros tener un aliento con olor a frutas. Otros síntomas son estar cansados, tener debilidad, tener la visión borrosa, tener dolor de estómago, náuseas y en algunos casos vómitos. La principal causa de la hiperglucemia es la mala alimentación, comer un exceso de carbohidratos en las comidas principales o entre horas. Otra de las causas que provocan las hiperglucemias es la falta de actividad física, la falta de ejercicio. Recordemos que después de las comidas el azúcar va a subir, entonces si nosotros comemos adecuadamente y además agregamos un poco de ejercicio a nuestra rutina diaria, el azúcar se va a mantener en control. Otra causa muy común en las hiperglucemias es cuando nos sentimos mal, cuando estamos enfermos, cuando tenemos gripe y tenemos que tomar algún medicamento que no son para la diabetes, por ejemplo los jarabes. Esto nos aumenta mucho la glucosa. El simple hecho de estar enfermos, de tener un resfriado, ya nos mantiene el azúcar alta. Y aún si le agregamos medicamentos que son altos en azúcares, los niveles se mantienen más elevados. Otra de las causas muy comunes de las hiperglucemias es porque se nos olvidó tomar el medicamento, porque se nos olvidó aplicarnos la dosis de insulina que necesitamos para mantener el control de la diabetes. Otra de las causas de las hiperglucemias también tiene que ver con el medicamento. Es muy probable que a lo mejor el medicamento que está tomando ya no le es suficiente, o bien que la insulina que se aplica, la dosis, ya tampoco le es suficiente. Entonces es tiempo de acudir con su doctor y comentarle que usted se está tomando el medicamento al pie de la letra y la dosis de insulina que le recomendó, igual se la aplica al pie de la letra y sus niveles siguen arriba. Entonces él ajustará el tratamiento de acuerdo a sus necesidades. Entonces, como comentamos, las infecciones o las enfermedades como una simple gripe son la causa más frecuente de hiperglucemias. Esto es porque cuando hay una infección o una enfermedad, el organismo está luchando contra esta infección o esta enfermedad, entonces se eleva la producción de hormonas y esto hace que los niveles de azúcar también se eleven y esto aumenta.
Siempre al primer síntoma de gripe, resfrío, cualquier infección o enfermedad, es importante acudir al médico para que nos atienda de inmediato y evitar complicaciones mayores, porque esto nos va a elevar la glucosa en sangre. Es muy importante que cuando hay campañas de vacunación contra la influenza, por ejemplo, pues acudamos y nos la apliquemos, porque eso nos beneficia mucho. Otra de las causas que provoca hiperglucemia son los problemas emocionales, el estrés, el sentirte triste, el sentirte preocupado, son motivos para que te aumenten los niveles de glucosa en sangre. Las personas que llevan su control de la diabetes solamente con alimentación y ejercicio y que no están tomando ningún tipo de medicamento, es importante que al primer síntoma que mencionamos de tener el azúcar elevada, acudan con el doctor para que los traten de inmediato. Ahora, las personas que llevan el control de su diabetes con tratamiento médico, esto es, tomando algún medicamento o aplicándose insulina, también puede sufrir hiperglucemias, por lo cual deben de estar monitoreando constantemente sus niveles de glucosa en sangre. Por eso es importante contar con un glucómetro para que al primer síntoma se chequen la glucosa y puedan actuar de inmediato ante una alta de azúcar, o sea, una hiperglucemia. Ante una hiperglucemia es muy importante tratarla de inmediato. Si nosotros no podemos controlarla, hay que acudir al médico para que ellos bajen ese nivel de azúcar a la normalidad. De lo contrario, si no la tratamos a tiempo y el azúcar sigue subiendo, podríamos hasta caer en un coma diabético. Para prevenir la hiperglucemia hay 3 recomendaciones importantes. La primera es apegarse a un plan de alimentación, apegarse a una dieta y respetar las porciones de los alimentos a ingerir. Y también elegir siempre los alimentos de bajo índice glucémico. Estos son los alimentos que casi no nos aumentan los niveles de glucosa en sangre. La segunda recomendación es hacer algún tipo de actividad física, ejercitarse. Es muy importante para las personas que vivimos con diabetes tipo 2 hacer ejercicio. Como les comento, una caminata diariamente es suficiente. La tercera recomendación es muy importante, es tomar el medicamento en tiempo y forma. Si te aplicas insulina, igual, aplicarse la dosis indicada en tiempo y forma. De esta manera estarás controlando tus niveles de glucosa en sangre y se mantendrán más estables. Es muy importante que con la ayuda de tu glucómetro te realices monitoreos constantes. De esta manera podrás verificar si la alimentación que estás llevando, si las horas que le dedicas al ejercicio físico y el tratamiento médico que llevas están equilibrados. Si estas 3 cosas están en equilibrio, tus niveles de glucosa en sangre deben de estar en niveles estables. Si tú estás presentando síntomas de hiperglucemia de manera constante, esto quiere decir que se te está subiendo el azúcar a cada rato, entonces es necesario acudir con el doctor para que ajuste tu tratamiento. O probablemente estás rompiendo la dieta, estás comiendo más carbohidratos de los permitidos y quizá sea necesario ajustar tu plan de alimentación con una dieta más baja en carbohidratos. Entonces, ¿qué debo de hacer si tengo algún síntoma de hiperglucemia? Por ejemplo, si en este momento yo siento que traigo el azúcar alta, lo primero que debo de hacer es sacar mi glucómetro y monitorearme, checar cómo andan mis niveles de glucosa en este momento. Si los resultados salieron muy elevados, pero dentro todavía de lo que yo puedo controlar, entonces la recomendación es tomar muchos líquidos. Hay que tomar mucha agua, hay que prepararse algún té o alguna infusión. La idea es mantenernos hidratados. Ahora, si te sientes que traes el azúcar alta, pero todavía estás dentro de lo que tú puedes controlar, en algunos casos una pequeña caminata, o sea, mantenerte en movimiento, ayuda a quemar a sacar ese azúcar que traes de más y te bajan los niveles de glucosa. Repito, esto en algunos casos.
Entonces les repito, en algunos casos, en pacientes con diabetes tipo 2, una caminata puede ayudar a bajar los niveles de glucosa en sangre cuando los traemos un poco elevados. Ahora, si tus niveles de glucosa en sangre están por arriba de los 240, entonces es necesario hacerte una prueba para detectar cetonas en la orina. De resultar positivo, no es recomendable hacer ningún tipo de ejercicio porque tus niveles pudieran elevarse aún más. Entonces, si tú no te haces pruebas de cetona, es necesario consultar con tu doctor para que te oriente sobre este tipo de medidas. Entonces, suponiendo que tú estás en esa situación, tus niveles de glucosa en sangre salieron arriba de 240, ya te hiciste la prueba de cetona en la orina y salió positiva. Entonces, lo recomendable es, como dijimos, hidratarte, tomar muchos líquidos, tomar agua, prepararte algún té, tomar alguna infusión y dejar pasar unos minutos y volverte a checar la glucosa. Si los niveles no han bajado y al contrario siguen en aumento, entonces es necesario acudir con tu doctor o buscar atención médica para que te controlen esos niveles y los regresen a la normalidad. Pues hasta aquí hemos llegado en este video sobre la hiperglucemia. Conocimos un poquito sobre qué es la hiperglucemia, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas y cómo tratarla en caso de que se nos presente una. Si les gustó el video, por favor denle me gusta y suscríbanse al canal de YouTube. Y próximamente seguiremos en contacto con más sobre el tema diabetes.